Muy bien, se está iniciando ya la grabación, entonces voy a compartir pantalla también. ¿Listo? Porfa, me confirman, ¿ven mi pantalla? ¿Ven MATLAB? ¿Ven PowerPoint? Sí, señor. Listo, aquí una pequeña hojita de Jamboard que también vamos a rayar un poco. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Listo, vamos a comenzar. Esto es una réplica como tal. Listo, esto es una réplica como tal. Les voy a pedir el favor a algunos de los estudiantes que cada vez que terminen una idea, es decir, al terminar la idea, no en medio de la idea, sino al terminar cada idea, que vean que ya yo cierro la idea, me interrumpan, pero abriendo el micrófono, que de pronto yo no tengo acceso a lo que están escribiendo en el momento y es mejor de pronto que en ese momento me interrumpan y resolvamos cierta duda, por ejemplo. Listo. Entonces les agradezco eso. Voy a presentar directamente la pantalla. Esta es la presentación correspondiente a la tarea 1, que es reconocer necesidades de aprendizaje. Soy Oscar Fuentes Amín, director del curso. Y a continuación les muestro entonces la agenda que vamos a trabajar en el día de hoy. En primer lugar, la presentación. De pronto algunos de ustedes ya nos conocen porque hicimos una previo a esto otra reunión, pero nuevamente nos vamos a presentar. Nuevamente les daré cierta información sobre el curso. Vamos a entender un poco acerca de un problema que traje la clase pasada, lo vamos a abordar nuevamente y voy a hacer una explicación adicional sobre eso. Vamos a tratar luego la tarea y cómo se resuelven los puntos. Voy a explicar algún ejemplo de pronto utilizando el software que es MATLAB. Y finalmente con eso terminamos. Esa es la agenda para el día de hoy. Entonces, si hay alguna pregunta antes de comenzar, nos vamos entonces a la presentación. Listo, entonces el curso cuenta con estos 3 tutores. El ingeniero Carlos Augusto Fajardo, que ahí como ven en pantalla pueden acceder a sus contactos directos, a sus contactos institucionales, los canales a través de los cuales él lo puede atender. Skype y el correo institucional. El ingeniero Fabián Girón también ha sido asignado a este curso. Ahí tienen sus datos para que conversen con él, los que corresponden a su grupo. Y de mi parte, Oscar Fuentes Amín, también tutor y director del curso. Ahí están como mis datos. Tenemos toda la semana habilitado un canal que es Skype, digamos un canal de respuesta rápida. Por ahí nos escriben y alguno de los 3 enseguida comparte información, o si no estamos los 3, incluso los mismos compañeros también han resuelto preguntas. Así que es muy bueno que estemos ahí interactuando por Skype en ese grupo. ¿Listo? Bueno, este es el curso Control Análogo. Algo acerca del curso es que pertenece al núcleo problemático 2, proceso de pensamiento científico, fundamentación científico-tecnológica, formando parte del campo de formación disciplinar. Y el propósito de formación es capacidad de aprovechar modelos de sistemas físicos para abordar el diseño de sistemas de control en tiempo continuo, aplicando herramientas. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Perdón, y termino la idea. La dinámica va a ser, yo termino la idea y luego me hablan. ¿Sí?
El propósito de formación es capacidad de aprovechar modelos de sistemas físicos para abordar el diseño de sistemas de control en tiempo continuo, aplicando herramientas matemáticas y soportándose además en el uso de software especializado, en este caso va a ser MATLAB, cumpliendo condiciones de desempeño exigidas. Vamos a trabajar directamente el diseño de control basado en toda la matemática que está detrás de lo que son los sistemas. Listo, entonces cerrando la idea, sí, pasemos entonces a resolver alguna duda que tenga algún compañero. Ahora sí podemos habilitar el micrófono. ¿Listo? Bueno, el curso, no sé si tiene alguna duda adicional. Muy bien, entonces el curso tiene 3 créditos, está basado en tareas, ya estamos en la primera, está próxima a cerrarse, ya casi en una semana. Y pues tiene 3 resultados de aprendizaje, los cuales los pueden ver en el sílabus del curso. Ustedes ya se debieron descargar el sílabus y todas las guías de las actividades, y además todos los links han accedido, espero que puedan ir accediendo a todos esos links donde están las teorías de lo que aquí vemos, que todo eso está en el entorno de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ya pasando directamente a la explicación, un poco a modo de introducción de lo que es el control análogo, nos vamos a basar en lo que son los sistemas, ¿cierto? Entendiendo los sistemas como aquellos elementos del mundo real que tienen una respuesta ante una entrada y que eso puede ser descrito matemáticamente a través de leyes físicas también. Y como vemos aquí en pantalla, y yo hice este ejemplo la vez pasada, estamos viendo un circuito eléctrico. Yo voy a salirme un momentito para dar una pequeña explicación sobre los sistemas, como a modo de recordar esto. Pero nosotros un sistema lo podemos representar como si fuese una caja. Tiene una entrada y una salida. Algunos sistemas tienen más entradas y más salidas, ¿cierto? Digamos, en la forma básica tienen una entrada y una salida. Y esto que está aquí es una representación del mundo real, de lo que sucede. Es una descripción de lo que puede suceder aquí en la salida cuando hay una entrada. Generalmente esa entrada y esa salida, vamos a ponerlo así, esa entrada y esa salida son señales, son variables que dependen del tiempo. ¿Sí? Y que al depender del tiempo, resulta que nosotros podríamos luego encontrarnos aquí toda una serie de descripciones matemáticas a partir de un modelo físico. De manera que este sistema tiene una respuesta en particular para una entrada en particular. De acuerdo a lo que sea esa entrada, vamos a tener una salida. Eso es básicamente una forma de comprender los sistemas y cómo nosotros traemos eso a la matemática, lo traemos a este mundo del análisis matemático. ¿Y eso para qué nos va a servir? Resulta que si nosotros comprendemos cómo es un sistema y cómo este sistema se comporta, nosotros podríamos agregar aquí detrás cualquier aparato electrónico, físico, mecánico, cualquier aparato ahí que nosotros vamos a diseñar y que se llama controlador. Y que gracias a ese controlador nosotros podemos manipular lo que le va a llegar al sistema por acá para que la salida de ese sistema sea la que nosotros deseamos, se comporte de la manera más idónea posible. ¿Listo? Ese es el objetivo principal de nosotros como ingenieros en la parte de control. Lo que queremos es diseñar ese aparato que se llama controlador. Diseñarlo matemáticamente, porque debe tener una representación en ecuaciones que me dice, de acuerdo a esas ecuaciones, qué elementos eléctricos van ahí, si son, por ejemplo, elementos eléctricos.
Generalmente los sistemas son más manipulables si son con señales eléctricas, ya que es fácil manipular la corriente, ¿cierto? Nosotros podríamos empezar a hacer muchos ejemplos ahora y ustedes me van a traer de pronto muchos ejemplos de sistemas como sensores que reciben una señal y la convierten de 4 a 20 miliamperios, perdón, o la convierten de, por ejemplo, señales de 4 a 20 miliamperios, ¿cierto? Eso no los encontramos mucho en el campo, en el sector industrial, o a veces señales de 0 a 10 voltios, ¿sí? Y que esas señales muchas veces nos permiten modificar o controlar otros dispositivos, como por ejemplo motores, la velocidad de motores a través de variadores de velocidad. Nos permiten llevarle señales a un PLC, que son equipos de la industria, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, vamos a imaginarnos que todo lo que nosotros vamos a lograr es que aquí a la salida de este controlador, aquí, seguramente van a haber señales eléctricas que actúan sobre un elemento de tipo actuador que modifica o que simplemente a partir de lo que hay aquí dentro logra la salida que nosotros deseamos. Hay en ejemplos de eso. Hablaríamos más, y más tarde voy a abrirles el micrófono para que ustedes comenten también sus experiencias, de lo que se imaginan que puede ser esto, pero controles de nivel, por ejemplo, de líquidos en tanques, controles de temperatura en hornos, controles de presión de vapor, por ejemplo, en calderas, controles de posicionamiento con motores, servomotores, y todo un sinnúmero de ejemplos que seguramente ahorita vamos a comentar. Listo. No sé, algún comentario, alguna duda, y explico esto muy brevemente. Listo, todo claro hasta aquí. Aquí compartieron el link del Skype. Muchas gracias. Listo, estoy acá. Entonces, conforme vayamos avanzando, espero que me vayan preguntando cosas. Pero bueno, tenemos aquí entonces algo que nos puede ayudar a describir un sistema, es la función de transferencia de esos sistemas. ¿Y de qué se trata la función de transferencia de esos sistemas? Es descubrir o determinar cuál es la salida de ese sistema, medirla, lo importante que es medir algo, medirla a través de instrumentos. Ustedes, si trabajan, por ejemplo, en industria, o cuando vayan a trabajar en la industria, se van a encontrar con toda una gama de equipos que se llaman instrumentos eléctricos o instrumentos de medición, o todo eso es toda una rama de ingeniería que se llama instrumentación. ¿Listo? Entonces nosotros podemos medir la salida. Sí, hola. ¿Listo? Bueno, parece que fue que se activó un micrófono. Pensé que era alguien que iba a preguntar. Listo, entonces la idea es que tenemos una salida y la identificamos. Eso es lo primero y lo más importante, es identificar qué queremos. Es la salida, es lo primero que uno hace. Identificamos cuál es la señal dentro de ese sistema que nosotros vamos a asumir como salida. ¿Sí? Otro punto clave es identificar cuál es la señal que vamos a establecer como entrada de ese sistema. Esto es un sistema bastante sencillo, es un sistema eléctrico. Como les dije, los hay de todos los colores y todas las gamas posibles, eléctricos, mecánicos, químicos, no sé, o sea, hay una cantidad de sistemas, y simplemente la teoría nos dice que si medimos la salida y medimos la entrada y hacemos esto que está acá abajo, esta pequeña ecuación,
que dice que G de S es igual a la salida BO, por ejemplo, en este caso BO es la salida, sobre BI, que viene siendo la entrada, y eso se llama función de transferencia. Una forma de describir cualquier sistema es medir la salida y dividirlo entre lo que nos dé la medición de la entrada. Y ya con eso podemos obtener o podemos tener de alguna manera una caracterización de ese sistema. Una cajita negra que no sabemos qué está dentro, pero yo sé que si la salida es 6 y la entrada es 2, 6 entre 2. Ese me puede caracterizar ese sistema. A lo mejor eso me está diciendo que dentro de la cajita hay un múltiplo que se llama 3 y cada número que va llegando en la entrada la multiplica por 3 y esa es la salida. ¿Listo? Entonces, eso de una forma muy breve, muy simple, pero así no son las cosas en la vida real, pero no solamente como para entender que todo sistema, si le medimos la salida y lo dividimos entre la entrada, tenemos su modelo, su característica. Eso se llama modelo matemático. ¿Listo? En modelo matemático se va a aproximar, como vemos aquí a la derecha, tenemos como unos pasos, unos pequeños pasos, a partir de los cuales nosotros obtenemos esa caracterización, eso que se llama función de transferencia. Esos pasos que están aquí se usan para todo tipo de sistemas y simplemente empezamos por aplicar las leyes físicas. Si estamos hablando de un circuito eléctrico, pues la ley física que me describe el circuito eléctrico es la ley de Kirchhoff, ¿cierto? La ley de Maya, por ejemplo, puede ser una ley física que tiene que luego tiene eso nos va a llevar a un modelo matemático, pero uno empieza analizando la física de la situación. Listo, el modelo como tal en el mundo real, a la ley a la cual le pertenece. En este caso la describe la ley de Kirchhoff a un circuito en serie. Vemos que ese circuito tiene una resistencia de 10K, tiene un inductor de 1 milihenry y una capacitancia de 1 microfarad. ¿Listo? Entonces nos estamos encontrando ante un circuito RLC del tipo RLC en serie y la ecuación que nos puede describir un circuito en serie es la ley de Maya de Kirchhoff. Entonces, esto no voy a profundizar sobre esto porque la ley la conocemos. Nosotros podemos decir que el voltaje de entrada en una malla es igual al voltaje en cada elemento, a la suma de los voltajes en cada elemento. Y también, de allá del curso de circuito, sabemos que el voltaje en una resistencia corresponde al valor de la resistencia multiplicado por la intensidad. Y la intensidad en este caso depende del tiempo. Varía a lo largo del tiempo. Por el lado de una inductancia, el voltaje de una inductancia es la derivada de la corriente que pasa por ese inductor multiplicado por el respectivo valor de su inductancia. Y por su parte, el voltaje en un capacitor es la integral de la corriente que pasa por el capacitor multiplicada por 1 sobre su capacitancia. Hasta aquí alguna duda, creo que deben tener alguna duda, supongo, ¿no? ¿O está claro ese temita? No, profe, está muy claro. Te explica muy bien. Listo, muchísimas gracias. Bueno, continuamos entonces. Sí, o sea, ya sabe que... Bueno. Hasta aquí lo que nos hemos dado cuenta, apreciados estudiantes, es que estoy sombreando lo que es la variable que depende del tiempo. Y nos hemos dado cuenta que una sola variable, la que depende del tiempo, está inmersa, está metida dentro de una ecuación que en un momento no, perdón, digamos en este pedacito de ecuación, se está metiendo en una derivada. Pero en el otro lado, en la misma ecuación, también se está metiendo en una integral.
¿sí? Y así hemos descrito el voltaje de entrada a través de una ley física. De pronto nos estamos metiendo en un lío, sí, porque estamos metiendo una función que al mismo tiempo se está derivando y al mismo tiempo se está integrando y también está la función natural como tal, multiplicada por un factor 10K. Y todo eso que está ahí, pues eso es una ecuación diferencial y a lo mejor tiene muchas soluciones, digamos métodos desde los cuales ustedes pueden llegar a una solución con este tipo de ecuaciones. Y lo mismo pasa con la salida. La salida en este caso, VODT, nos damos cuenta que es la misma, el mismo voltaje del capacitor, así que simplemente repetí el término que está acá arriba, integral IDT, ¿sí? Multiplicada por esa capacidad, 1 sobre la capacitancia. Si yo quisiera aplicar esta fórmula que está acá para hallar la ecuación característica de este sistema, que es la función de transferencia, entonces tendría que dividir el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Ahora imaginémonos lo complejo que sería para nosotros obtener una expresión que sea dividir BO sobre BI de T, teniendo en cuenta todo esto que está acá arriba. Entonces, para que no nos asustemos, afortunadamente tenemos a este señor que nos dejó esta gran herramienta matemática que es Laplace, la transformada de Laplace. Y hasta aquí a lo mejor muchos de ustedes ya han visto en cursos anteriores acerca de la transformada de Laplace, así que no nos vamos a ocupar de explicar la transformada de Laplace en este curso, ¿sí? Y si de pronto no la han visto, no se preocupen, más adelante cuando vean el curso correspondiente a esto, por ejemplo, señales y sistemas o sistemas dinámicos donde la van a usar mucho, seguramente la van a entender muy fácilmente. Por lo menos aquí ya van a saber cuál es su aplicación, ¿listo? Y la aplicación, como yo se la voy a mostrar, es así de sencilla. Simplemente este valor que está aquí, que está dependiendo del tiempo, que es una función, yo la puedo representar dependiendo de otra variable que no es el tiempo. Y aquí, ¿cuál es? Es una S. Ahorita yo voy a rayar un poquitico en el tablero para que entendamos quién es esa S. Directamente estamos hablando de frecuencias. Entonces, ya deja la variable de depender del tiempo y la cambiamos o la transformamos a otra variable que depende de S, de la frecuencia. Y es ahí donde se nos pueden facilitar mucho las cosas, pero entendiendo que si nosotros queremos volver a la respuesta inicial, así como podemos transformar del tiempo a la frecuencia, podemos devolvernos y luego transformar de la frecuencia al tiempo y volveríamos a obtener la respuesta inicial que queríamos. ¿Listo? Esto es una forma de sacarle un poquito el cuerpo al problema de las ecuaciones diferenciales. Llevamos eso a depender de otra variable y se acaban las derivadas y las integrales. Miren cómo se acaba. Toda función que esté inmersa en una derivada, si lo transformamos a la frecuencia, es como simplemente la función no estuviera derivada, por ejemplo, ya no es IDT sino IDS, pero le agregamos que se le multiplica una S. Es una regla. Tienen sus respectivas demostraciones con sus integrales y todo, pero aquí no las vamos a ver, solamente vamos a aprendernos esa regla. Cuando lleguen a ese curso, si lo quieren repetir más adelante, seguro lo van a entender con más detalle. Es una regla. Toda función que esté metida en una integral, si la voy a transformar, entonces es como si desapareciéramos la integral, ahora es IDS, pero la estaba integrando, entonces es como si dividiéramos por una S. Esas son las dos reglas, en integrales y derivadas. Y ahí más adelante nos vamos a dar cuenta a lo largo del curso que a veces nos vamos a encontrar con modelos dinámicos donde de pronto no hay una simple derivada, sino una derivada, una segunda derivada o una doble integral de pronto, pero más que todo doble derivada o derivadas, ¿sí? Terceras derivadas y así. Y bueno, ahí sí habría que ver, y gracias a esos estudios anteriores de Laplace,
se tienen ya unas tablas, entonces básicamente es ir a esas tablas y revisar si está derivada, o si es la primera derivada, tiene esta regla, si es la segunda, tiene esta otra, si es la tercera derivada, tiene esta otra regla, algo así. ¿Sí? Entonces, por lo pronto les digo eso. Nosotros transformamos algo que estaba en el tiempo a algo que está ahora en la frecuencia, y gracias a eso hemos resuelto un problema bien profundo, y es que ya no vamos a tener que lidiar con derivadas y con integrales, sino esto es una simple función algebraica que depende de una función en S. Estamos multiplicando la S simplemente. Lo mismo pasaría acá abajo con el BO. Hasta ahí hemos hecho dos pasos. El primero, llevar una expresión matemática partiendo de un modelo físico, aplicando una ley. Y la segunda, aplicar lo que se llama transformada de Laplace para reducir el problema. Pasó de ecuaciones diferenciales a álgebra de la más básica. Listo. Entonces, ahí tenemos una gran ventaja con esto. ¿Qué sucede ahí? Bueno, simplemente creo que ahora sí podemos dividir la salida. Aquí lo estoy subrayando. Podemos dividir la salida entre la entrada. Y aquí la tenemos. ¿La salida cuál era? Pues si nos vamos a la diapositiva anterior, nos vamos a encontrar que la salida era la capacitancia, 1 sobre la capacitancia que multiplicaba a la expresión que acababa de pasar en transformada de Laplace, que anteriormente era una integral. ¿Listo? ¿Y cuál vendría siendo la entrada? Pues toda la expresión que está acá abajo, que previamente ya sabemos de dónde viene, que era la malla de Kirchhoff. ¿Listo? Bueno, ahí nos damos cuenta, perdón. Sí, aquí nos damos cuenta enseguida en el siguiente paso que esta variable que se llama IDS está aquí arriba y está aquí abajo, aquí y aquí. Es decir, como está aquí, aquí y aquí, yo la puedo sacar como factor común porque ya no se está ni derivando ni integrando, esa es la facilidad. Y al poderla sacar como factor común, se cancela, ahí hay una cancelación de IDS arriba y IDS abajo. O sea que la expresión nos queda sin IDS, entonces GDS, recuerden la expresión GDS que es la que estamos hallando desde un principio, se llama función de transferencia, es la expresión de arriba, 1 sobre un micro por S, sobre la expresión de abajo, 10K más un mili por S, más 1 sobre un micro por S. Aquí está, aquí quedó la variable, aquí quedó la variable, aquí quedó la variable. Este término quedó siendo independiente y aquí tenemos una función que ahora depende de esa variable S. Se nos facilitó todo en este momento, que esa variable ya no se está ni Profe, derivando. perdón, una preguntita. Sí, señor. Una preguntita, profe. Profe, buenas noches. Habla Gabriel Peña, de Ingeniería Electrónica. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, claro, cuéntame. Listo, profe. Profe, una preguntita. Esta S, ¿sí? Yo la puedo pasar acá a multiplicar ahí enseguida el igual, ¿cierto? GDS igual a 1 sobre un micro sobre 10K, más un mili más 1 sobre un micro de esa S yo la puedo pasar acá a multiplicar y me va a multiplicar todo lo de abajo, ¿cierto, profe? Ahí me quedaría... Señor. Sí, vamos a resolver esa duda. Primero que todo, esta expresión que está de este lado, GDS, esa es una indicación o eso simboliza que G viene siendo una función que depende de S. En ese caso, lo podemos entender en términos de función G de S, no como si esa S se estuviera multiplicando con la G. De este lado, si te entiendo, y creo que es lo que el paso siguiente, y si es así, es correcto, es que esta S que está acá, o básicamente yo puedo multiplicar toda esta expresión por una S arriba y por una S abajo. Eso que Esa es la que yo le digo.
Exacto, eso es lo que querías decir, ¿cierto? Sí, Si yo señor. multiplico, claro, entonces muy bien. Si yo multiplico por una S arriba y también compenso, ¿cierto? Por una S abajo para que toda la igualdad se siga manteniendo. S sobre S da 0, da 1, entonces sigue manteniendo. Entonces fíjate que esta S de arriba yo la cancelo con esta S de aquí. Y que esta S de acá, pues obviamente cuando yo multiplico esto por el denominador, aquí hay un paréntesis. Entonces ese 10 queda con la S, voy a poner un puntito aquí, queda con la S ahí. Este S de aquí queda elevado al cuadrado y esta va a terminar desapareciendo. Eso es lo que pasa. Entonces, si yo reorganizo todo... Eso era lo que quería decir. Ah, listo, listo. Mira que cuando nosotros reorganizamos, entonces, arriba queda 1 sobre un micro. ¿Cuánto es 1 sobre un micro? Entonces ahí lo tenemos, 1.000.000. 1.000.000. Aquí tenemos 1 sobre un micro. Mira, ahora, aquí tenemos, por ejemplo, 1.000.000 quedaría acompañando ese cuadrado. Entonces, si uno organiza mejor la ecuación, ese cuadrado tiene que ser el primer término para uno ir describiéndolo de una forma organizada. El S al cuadrado va primero. Quien queda con la S vendría siendo el 10K porque queda con la S, entonces aquí está 10.000 por la S, aquí está. Y este que canceló la S con la S, mira que 1 sobre un micro es 1.000.000 y queda de este lado. Listo, nos quedó una descripción. Esto que tenemos aquí, esto, GDS, todo eso es una descripción de nuestro sistema. ¿De cuál sistema? De nuestro sistema inicial, que era un circuito, como el que vemos ahí. Si ven que ese circuito por allá, por ecuaciones diferenciales, pues podría llegar a ser una locura de integrales. Y este no, porque estaba muy sencillo, pero a lo mejor sí es más complicado que este. Podría llegar a unas expresiones muy, muy difíciles, muy complejas. Entonces, transformarlo a Laplace nos deja hacer ecuaciones sencillas con el álgebra. Y esa es la que al final nos lleva a este tipo de sistemas que ahora son sistemas que dependen de ese, es una descripción de ese sistema. Así, nosotros podemos describir ya en ese cualquier tipo de sistema. ¿Sí? Así podemos describir lo que es, por ejemplo, imaginémonos que esto es, por ejemplo, el resorte. Pues al resorte nosotros le metemos como entrada una fuerza y como salida es que obtenemos que el resorte se tira, cambia su posición, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podríamos describir cómo se comporta el resorte a través de una ecuación en S. Un motor nosotros le metemos voltaje, por ejemplo, mientras le vamos aumentando el voltaje, él puede ir aumentando su velocidad. Queremos bajarle la velocidad, entonces le bajamos el voltaje de entrada. Entonces, si vemos un motor, tiene una entrada también y una salida, y la salida se comporta de acuerdo a lo que le estamos metiendo en la entrada. Y ese comportamiento del motor y ese comportamiento de acá del resorte, siempre lo vamos a analizar ahora en una variable que se llama S, que es más fácil que en el tiempo. Lo mismo un termómetro, y aquí es donde ustedes me dan todas las ideas que se le vienen a la cabeza de sistemas. No sé, alguno quiera comentar algún sistema que conozca, me den ejemplos por ahí antes de continuar. Vamos a ver si han escrito en el chat. Bueno, hasta aquí, si todo va claro hasta aquí, vamos a rayar otra vez un momento acá. ¿Todo claro hasta ahí, cierto? Sí, señor. Profe, una cosita, no me deja entrar al chat, dice que solo para reunión del canal solo está disponible para los miembros del equipo. Sí, eso es porque no has
Eso es porque te tengo que aceptar en el canal. Entonces ya mandaste la solicitud. Entonces, ahora que que se acabe la reunión, yo te acepto en el canal y en adelante todas las reuniones que hagamos ya puedes estar en el chat. Ah, listo, profe. Profe, y nos podemos quedar después de que acabe la reunión un momentico para que me explique una cosita. Haga el favor. Sí, sí, claro. Claro, aquí, bueno, de hecho la idea es, yo ahorita, por ejemplo, termino esta explicación, explico algo de la actividad y cierro la grabación para atender de pronto asuntos, de pronto más del curso, más propio acá de nosotros. Y de pronto no llenarle de tanta información un video que le puede servir de explicación a otros estudiantes. ¿Listo? Entonces ahorita cerramos la grabación y hacemos más consultas de pronto que se requiera que no estén ahí para los otros estudiantes. Listo. Voy a explicar. Voy a acá. Listo. Voy a explicar lo que sucede con esa variable S. Resulta que nos acabamos de dar cuenta que S entra, ¿sí?, en un tipo de ecuaciones que parecen de segundo orden, incluso nos vamos a encontrar de tercer orden, etcétera, etcétera. Es decir, nos estamos encontrando con una variable que está elevada al cuadrado, que tiene a lo mejor una expresión por acá. Ahorita, bueno, ahorita la dibujo esa parte. Aquí tenemos esa expresión, por ejemplo, a cambiar de color para diferenciarla. Aquí podemos tener una letra. Intenté dibujar una A, perdón. Ahí tenemos una letra. Eso es una A. Y aquí tenemos una letra. Esto es una B. Y aquí tenemos una C. ¿Listo? Más. ¿Sí? ¿A qué les recuerda esto? Ecuación cuadrática, ¿no? Eso, ecuación cuadrática. Exacto, sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la ecuación cuadrática? Básicamente lo que queremos Eso para nosotros hallar es... las raíces. Exactamente. Podemos usar la ecuación general. Puede ser, exactamente. Lo vamos a usar para encontrar el valor de S o los valores de S que hacen que esa ecuación pueda llegar a ser cero. Porque más adelante les voy a explicar, y como se lo estoy explicando aquí con digamos, con esta profundidad aquí, más adelante ya pasamos esa diapositiva con más rapidez, pero lo que vamos a hacer al final del día es obtener ese valor de S que hace que la ecuación sea cero, y eso se llama las raíces. Yo ahora en el momento no me voy a centrar a cómo se hace, porque ustedes saben factorizar, ustedes saben llevar esto a una expresión así, ¿cierto? Ustedes saben factorizar, saben llevarla a una expresión así, o saben utilizar la otra expresión que es S, por ejemplo, 1,2 igual. Digo 1,2 porque si es cuadrática tiene dos resultados diferentes. Y ya ustedes se saben esto más que yo, menos b, más o menos, raíz de, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces yo no voy a centrar en cómo se resuelve un tipo de ecuaciones de esas, y ustedes lo van a hacer muchas veces, de hecho en la actividad lo van a hacer, porque cuando ustedes obtienen esta ecuación que está aquí, acá abajo dice s cuadrado más 10, 0.001 s cuadrado más 10.000 s más 1.000.000, eso es ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Eso es lo mismo. Nosotros despejamos ese y eso lo que nos va a permitir es conocer una característica de todo sistema, y eso es, digamos, de aquí para adelante un punto muy clave, y es saber las raíces, que es lo que viene aquí. Con eso les voy a explicar lo que es el control, básicamente. Pero antes de explicarles lo que es el control y todo ese tema, quiero sacarle de duda de entrada a muchas personas que a lo mejor todavía
es muy probable que no lo sepan y no hay problema con eso. Yo duré mucho tiempo también teniendo ese tipo de dudas, incluso después de ser ingeniero ya. Entonces, resulta que nosotros cuando trabajamos S es la frecuencia. Perdón. Ese es la frecuencia y la frecuencia es compleja. La frecuencia tiene una parte real que se llama sigma Yo te imagino. y otra imaginaria que se llama omega. Ahora no me acuerdo del término aquí, no creo que era sub D, pero bueno, vamos a suponer que una parte Profe, real y una... está muy entrecortado. Sí, bueno, voy a repetir. Voy a repetir nuevamente. Entonces, estamos trabajando en S. Quiero que comprendamos desde ahora que S es una frecuencia, pero que además no es una frecuencia tan simple, así como algo real, sino que es compleja. Tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Resulta que cuando nosotros hallamos por allá en el colegio, puede ser, por ejemplo, los que se acuerden del colegio, no sé, en cursos anteriores, cuando hallábamos una ecuación cuadrática, eh, podríamos en algún momento pensar que estaba algo malo porque obteníamos una raíz negativa por este lado al final. Podríamos haber obtenido una raíz de un número negativo. ¿Listo? Entonces, nosotros podríamos haber llegado donde al profesor a decirle, profe, creo que algo está malo en esta ecuación porque me dio raíz de algo negativo. Pero no, resulta que esto es un imaginario y que ustedes se van a encontrar raíces negativas y eso es simplemente J por X, ¿sí? O sea, J es el término imaginario, ¿sí? Quien acompaña de ahora en adelante la parte imaginaria. Y es muy normal, y cuando ustedes desarrollen esto para obtener lo que aquí les pide la actividad, es muy seguro que se van a encontrar con esa raíz imaginaria. Y eso va a ser, perdón, esa raíz de un número negativo que es un imaginario. ¿Listo? Desde ahora, pues para los que no lo han hecho y los que ya lo hicieron, seguramente me lo pueden confirmar, pero se van a encontrar eso en la actividad, una J por ahí. Ahora, ¿qué significa eso? Primero, ahora sí, voy a la diapositiva para no adelantarme, pero como quería adelantarles eso por eso. Listo por acá. Básicamente ya esto fue lo que les había explicado, que el control, y esta explicación está en uno de los libros que les compartimos en el entorno de aprendizaje, que es el libro del profesor Ñeco, en el cual también está este dibujo. Y es una de las tantas definiciones que se han dado de control, pero que me parece bastante, es interesante. Y es que el sistema de control es aquel sistema que ante unos objetivos responde con una serie de actuaciones. Ya nosotros sabemos que todo sistema, ¿sí? Como un sistema de control también entra en ese grupo, se puede describir a través de ecuaciones con S. O sea que si nosotros vamos a diseñar un sistema de control, nosotros vamos a hallar una ecuación en S, que esa ecuación va a describir el sistema. Y gracias a que nosotros vamos a comprender ese sistema de control, nosotros vamos a llegar a descubrir que si ese sistema que depende de ese tiene cierta característica, cierto modelo en ese, eso lo podemos traducir a algo físico. ¿Cómo pasar de eso que era un poco matemático, de algo en ese, de una ecuación cuadrática, etcétera, a algo físico? Y ese algo físico puede ser amplificadores operacionales con resistencias, con transistores, con un N cantidad de elementos que representan ese modelo físico que nosotros diseñamos a partir de una ecuación en S. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer en este curso. Diseñar el control. ¿Y cuál es la idea del control a todas estas? Si nos vamos al dibujo de la derecha,
Vamos a comenzar por la caja amarilla, que dice planta. Esa caja amarilla puede ser cualquier sistema, y vamos a suponer que es un brazo, la posición de un brazo mecánico, y que nosotros lo queremos en un, digamos, apuntando a un lugar particular. Por ejemplo, él se mueve y nosotros queremos un ángulo particular de ese brazo robótico. Entonces, como es un sistema, el brazo robótico tiene una entrada. La entrada de ese sistema, de ese brazo robótico, puede ser voltaje, ¿por qué no? Puede ser un motor, ¿cierto? Y la salida es el ángulo, ¿cierto? O sea, de acuerdo al voltaje se mueve un motor y llega hasta un ángulo, un servomotor, por ejemplo. Listo, entonces vamos a actuar sobre ese sistema, porque primero, para actuar sobre ese sistema tenemos que entenderlo, y para entenderlo hacemos el tema de las ecuaciones en S. Ahorita solo imagínenselo, y más a lo largo del curso vamos a escudriñarlo un poco más. Entonces esa ecuación que está ahí nos describía ese sistema. ¿Qué sucede? Que nosotros lo queríamos, por ejemplo, aquí arriba, aquí al final, que la salida de ese brazo robótico fuera 30 grados. 30 grados, un ángulo de 30 grados, una posición. Y de alguna manera tenemos algún elemento que es capaz de convertir esos 30 grados en una medición. Eso es lo que se conoce, pues, el elemento sensor. Puede ser un potenciómetro. De pronto, a lo mejor los que ya comprenden un poco de circuitos dirán, bueno, un potenciómetro, yo le meto un ángulo en la entrada. Al final, un potenciómetro también es un sistema. Yo le meto una entrada, y la entrada es el ángulo que yo le imprimo ¿sí? Con nuestro sistema, ¿cierto? Por ejemplo, acoplado a un brazo mecánico, o con nosotros mismos manualmente, lo movemos. Entonces, él recibe como entrada, mira, la flecha apunta como entrada, recibe una posición, por ejemplo, en nuestro caso, y su salida es a lo mejor un voltaje. Entonces es un sistema, que también lo describimos en S, también tiene una ecuación en S. Hay un elemento bastante importante aquí que se llama comparador. Los que ya han visto electrónica análoga, por ejemplo, sabrán que el controlador, el comparador puede ser un amplificador diferencial, ¿cierto? Un amplificador que resta una cosa con la otra, un voltaje con otro, por ejemplo. ¿Qué va a restar ese comparador? Va a restar una referencia, y esa referencia es a lo mejor lo que nosotros queremos. Es decir, si nosotros queríamos que estuviera en 30 grados el brazo robótico, este comparador va a recibir por el lado de la referencia lo que nosotros queríamos, que era 30. Vamos a ver si era 30. Pero resulta que él, a través de su otro pin de entrada, recibe la señal de salida. Si esa señal de salida no fue 30, sino 20, entonces el comparador lo que hace es restar esta parte con esta parte. Entonces queríamos 30 menos 20 que vienen de acá, entonces da 10. Esa señal de salida es la que le llamamos error. Y esa señal de salida es la que va a alimentar al sistema que vamos a diseñar nosotros, que se llama controlador. ¿Listo? Es el controlador el elemento que va a tener como entrada el error, esos 10, y va a hacer una lectura va a tener en cuenta de la característica de esta planta para intentar modificar a través de un actuador, o sea, el mismo motor, intentar modificar la entrada de la planta para que, de acuerdo a la forma de la planta, la salida sea la que nosotros queramos, que sea 30. Eso lo va a hacer el controlador. Ahora, muy importante lo que yo les quiero decir aquí. Nosotros no manipulamos el sistema. Nosotros no manipulamos la planta, manipulamos lo que... O sea que el controlador ¿sí? Hace que la salida sea, o sea, modifica el error, ¿sí? Sí, toma el error y genera una señal para controlar. Más o menos hace eso. Puede que lo amplifique. Imagínate que el controlador sea un multiplicador, por ejemplo.
todo lo que entre por el controlador, multiplícalo por 10, por ejemplo. Entonces, si entró 10 como error, entonces saca 10 por 10, 100, por ejemplo. Y eso se lo lleva al actuador para ver si con eso mejora el sistema. Eso que acabas de decir más o menos. Profe, buenas noches. Sí. Bueno, como lo entiendo es, o como yo lo puedo ver desde mi punto de vista laboral. Tengo el controlador y de alguna forma yo desde el computador le ingreso un set point, ¿sí? El controlador, entonces el controlador me lo corrige. Eso desde el punto de vista que cero electrónica, ¿sí? El controlador, la parte electrónica, ¿qué me hace ahí? Bueno, el controlador cumple dos funciones. O más bien, nosotros cumplimos varias funciones cuando lo diseñamos. El controlador, de alguna manera, lo que va a hacer es lo que nosotros le programemos para que haga. Ese controlador puede ser un sistema, puede ser un software, sistema programado, puede ser un Arduino. Nosotros podemos tener ahí un Arduino o un PLC y lo programamos. O puede ser un circuito electrónico. ¿Qué es ese circuito electrónico? A lo mejor un arreglo de amplificadores operacionales con resistencia. Ese es su concepto más básico, más antiguo, si lo queremos así. O no más antiguo, porque antes de eso ya habían otro tipo de controladores, pero digamos en electrónica, si hacemos una comparativa, es como la electrónica aquella de los análoga, de los transistores. Eso es lo que está ahí dentro de ese controlador. ¿Y cómo actúa el controlador? El controlador tiene que comprender la planta. Si nosotros diseñamos un controlador a ciegas, sin conocer la planta se nos puede volver loca. O sea, la planta puede hacer lo que quiera con la salida que saque ese controlador. La lógica nos dice que primero nosotros comprendemos la planta para luego diseñar ese controlador con unas características adecuadas para que la señal que entra a la planta haga que la planta se comporte como nosotros queramos. Si yo retomo la idea que les estaba diciendo antes, nosotros a la planta no la podemos manipular. Y si lo vemos desde un punto de vista romántico, como cuando tipo personal, la planta o nosotros cuando quisiéramos que esa planta se comportara de una forma especial con nosotros, ¿sí? Que nos trate mejor, por ejemplo, que no nos haga gastar tanta plata en el mes a los jefes, ¿cierto? Si lo queremos ver desde un punto romántico, nosotros no nos podemos meter con la forma de ser de la planta. Ella ya tiene su esencia, su forma de ser. Ella existe ya con esa forma de ser. Lo que nosotros podemos es modificar lo que entra a ella, la información que nosotros le suministramos a ella. Lo que nosotros le suministramos a ella, ya sea la velocidad de un motor, ya sea el voltaje, ya sea una corriente, de pronto por tuberías la presión de aire o de aceite, no sé, de acuerdo a la planta y al proceso industrial que sea, nosotros no modificamos la planta, no nos metemos con ella en su esencia, sino que modificamos la entrada. Y eso es lo que vamos a lograr con el controlador. Claro, si yo quiero modificar la entrada, primero tengo que conocer la planta. Sí, por eso toco el tema así como también de relaciones interpersonales, cuando nosotros queremos que por ejemplo nuestra pareja, queremos verle una sonrisa en la cara, tenemos que conocerla y si sabemos que le gusta el chocolate, le compro un chocolate y se lo doy. Y ahí le voy a ver una sonrisa en la cara. Pero si no conozco la planta y no conozco a la persona, por ejemplo, me gusta mucho y quiero hacerla sonreír, pero no le regalo un chocolate o le regalo un chocolate y resulta que no, que con eso no. Al contrario, lo que hice fue, por ejemplo, mandarla al baño. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que conocerla a ella primero. La describimos, la caracterizamos, sabemos cómo es. La buscamos, le buscamos todas las formas de saber cómo es ella, para luego saber qué darle en la entrada y así obtener la salida que queremos. Eso pasa mucho en el control, en la física,
en la instrumentación, en las plantas, en los procesos industriales. Conocemos el brazo robótico, queremos que genere 30 grados, pero conocemos su estructura. Sabemos que tiene un resorte, sabemos que tiene un peso, sabemos que tiene una cantidad de tornillos, una cantidad de tuerca, un material específico, lo comprendemos, y que todas esas variables afectan que si yo le meto 5 voltios a lo mejor no da lo que yo quería. Y si yo comprendo lo que hay aquí en la planta, entonces soy capaz de diseñar ese controlador de aquí para que la entrada sea la correcta. ¿Listo? Entonces, podemos asumirlo así. Y ese es básicamente lo que vamos a hacer en este curso. Nos vamos a meter, digamos, en un mundo muy chévere. Es complejo, pero es muy chévere. O sea, seguro que le van a coger bastante cariño a hacer estos trabajos. Y son muy matemáticos y vamos a hacer muchas ecuaciones y todo. Pero ese es el fin de este curso, diseñar este controlador. Bueno, ya pasaría listo con esto a explicar. Ya con esto creo que hasta aquí hemos resuelto, ¿cierto? Muchas dudas respecto a algunos puntos de la actividad. Y voy a finalizar con el tema de diagramas de bloque, y esto es por lo siguiente. Esto que está acá, como ya sabemos que no vamos a modificar la planta o no vamos a meternos con la planta, sino con las señales que le lleguen a ella, entonces nosotros tenemos que usar otro sistema. Interconectarlos, jugar con los sistemas. ¿Cómo los vamos a interconectar? ¿Cómo vamos a meter un controlador? ¿Cómo ese controlador lo vamos a interconectar con otras cosas, con un sensor, etcétera, para llegar a modificar las señales que entrega la planta? Entonces, teniendo en cuenta que que cada sistema, que cada cajita, cada controlador, cada actuador, cada sensor, también tiene una ecuación y que esa ecuación depende de ese. Entonces, en primer lugar, lo que debemos comprender es cómo se interconectan y cómo se reducen, cómo se suman, cómo se multiplican entre ellos mismos para jugar con esas estrategias de llegar a entender eso que está aquí. Entonces, estos son como que los elementos más básicos que nos podemos encontrar en la interconexión de sistemas. Y ya esto se los había explicado antes, y es uno de los componentes importantes, y es el comparador, que en circuitos electrónicos puede ser un amplificador operacional en modo diferencial, ¿cierto? O sea, vamos a restar el voltaje de referencia, que como dijo nuestro compañero, el set point, así le llaman en la industria. Lo va a comparar con la salida para ver si hay error, si hay que modificar. Entonces, esa ecuación de salida de este tipo de diagrama, donde hay un más y un menos, es la salida es igual a lo que entra por el más menos lo que entra por el menos. Aquí está. El otro tipo de, por ejemplo, comparador es más, es decir, entra más y la salida también entra por más. Entonces el error pues, es simplemente la suma del otro. O el error no, pues la señal de salida de este comparador. A lo mejor nosotros estamos interconectando y sumando dos señales, no comparando. Entonces este es el estilo o la respuesta que generaría este estilo de sistema. Por el lado de las cajas, si yo tengo una caja que se llama C, que tiene una ecuación que puede ser el controlador, y tengo una caja que se llama G, que también tiene otra ecuación que depende de ese, yo las puedo mezclar. Eso equivale también a tener una sola caja, una solita. Y la ecuación que estaría dentro de esa caja no es más que la multiplicación de las dos funciones de cada caja correspondiente. Si en algún momento a mí me interesa reducir esto, un sistema así, un diagrama, como cuando uno también reduce resistencia, pues es simplemente multiplicar las dos expresiones algebraicas que dependen de eso. La multiplico y eso se genera enseguida, me genera una caja, un solo sistema.
Si nosotros nos encontramos un sistema, aquí está GDS, si nosotros nos encontramos un sistema detrás de un comparador, por ejemplo, como este, y de pronto ahí no nos gusta tener esa caja, esa cajita que se llama GDS, no nos gusta tenerla ahí. Lo queremos pasar para el otro lado, porque queremos que el sistema sea de esta otra forma. Pues sí, lo podemos hacer. Esta caja la podemos mover para la derecha, siempre y cuando por la entrada negativa o por la entrada esta, ¿cierto? Aquí anteponemos entonces el inverso de ese sistema. Aquí está el ejemplo, GDS, lo paso para acá, pero automáticamente tengo que agregar una caja que sea inversa a esta y ya con eso todo sigue equivalente, o sea, sigue siendo equivalente. Y otra de las más, esto es muy popular y a lo mejor se lo van a aprender con el tiempo hasta de memoria. Este tipo de diagrama. Cuando tenemos un comparador que llega a una caja que generalmente es el sistema que queremos controlar y resulta que la salida de esa caja nosotros la realimentamos otra vez al comparador a través de otra caja. Bueno, nosotros podemos, todo eso lo podemos convertir en un solo sistema, que es en el numerador colocamos la caja de arriba y en el denominador es 1 más la multiplicación de la caja arriba por la caja de abajo. Estos son ecuaciones. Y así nosotros jugamos con, con el tema de diagramas de bloques y cogemos los bloques, ¿sí? Los sistemas, los emparejamos, sumamos, multiplicamos. Hacemos de de cuánto truco podamos hacer, pero que todo sea equivalente para analizar lo que sucede en todo un circuito como este completo que vemos aquí, para entenderlo. ¿Listo? Entonces, con esto podemos resolver la actividad. Si tienes algún comentario que hacer antes, y aquí explico brevemente la actividad. Profe, Sí. yo estuve buscando las reglas esas de los diagramas, aquí, las equivalencias de los bloques, y cuando el comparador es positivo y tiene una señal atrás, una cajita atrás, en este caso la GS, y se retroalimenta con un negativo, me dice que el movimiento de un punto de suma adelante de un bloque, entonces me lo devuelve como si fuera positivo, y usted acá dice que es negativo en el video, en la aplicación. ¿Será que está errado esa definición o orientación que da la regla que encontré? La regla, otra vez, vamos a analizarla. Me dicen Bueno, la retroalimentación. Esta mira, de acá abajo. usted en la pantalla tiene entre en medio de los cuadros del centro que dice GS, viene el comparador, más y menos. Entonces me da como equivalencia más, así como está, pero no con el menos, sino el más acá. O sea, cambia el signo en la Esta de regla acá. que encontré. Sí, O sea que aquí es menos 1 sobre GDS. ahí me sale más. O sea, quedaría como más 1 sobre GDS. Me sale en la regla que yo encontré. Ah, ok. Es aquí en el comparador, aquí donde está el Sí, menos. Te sale un más. Y acá de sí, este lado te sale un menos. sí, señor. O sea, menos se convierte en más. Sí, en un documento PDF que encontré, que reglas de los bloques, se llama. Ah, bueno, ve. Interesante. Me lo Entonces, compartes también. Vamos a compartirlo por aquí, por el es grupo más, de si chat. quieres se lo mando de una vez. Son como varias reglas que tengo aquí, como 15 más o menos. Dale, pásamelo, porfa, aquí Al chat, aquí al chat, sí. Vamos ya se lo a mando. dar una revisada para hacer la respectiva corrección si fue que me equivoqué aquí en colocando el menos. Cuando hice la diapositiva, a lo mejor. Bueno, entonces, mientras
Y quería explicarle un poco acerca de la variable en S, que aquí ya le había dejado ese plano, así que se me vaya a olvidar, ahorita lo tocamos. Bueno, Listo, dale, ya. mientras vas pegando aquí el chat. Compañero, ¿por dónde lo envió? ¿Por Skype? No, al chat. Al chat de aquí mismo. No, pásalo al Skype, porfa, para Al que, Skype. sí, pásaselo, para que los La compañeros regla se que yo le encuentren. digo es ya le digo, la 6. Está numerado como la 6. Claro, entonces aquí está más menos y aquí sale como si fuese más. Movimiento de un punto de suma adelante de un bloque. La duda que tengo es que en otros LOL le encontró como lo tiene usted, entonces no sé cuál de los dos, porque yo usé el que usted está explicando para resolver problemas. Claro, ¿sabes? ¿Esto en qué libro lo sacaste? ¿O es alguna imagen de...? ¿Cómo será? Como que está en el libro Ámbar, profe, también. También está en el libro. Qué raro, bueno. Vamos a hallarnos de pronto del contenido Yo, del cual nosotros saquemos la información. yo, Yo lo yo el saqué trabajo, yo el trabajo lo hice guiándolo con lo que ustedes explicaron, porque ahí tenía esa duda. Entonces mejor me orienté con lo que usted estaba diciendo. Listo, entonces vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a ir a los dos libros, el profesor Ñeco, entren al entorno de aprendizaje que les hemos compartido. Ahí están los libros, ahí está el del profesor Ñeco y está, bueno, directamente el del profesor Ñeco y revisemos a ver, ahí está ese tema también. Listo. Y a lo mejor de pronto uno se encuentre con PDFs, con información así, de pronto no calificada por ahí en internet. Entonces, siempre desde ahorita a que estemos muy pendientes de dónde viene la información, si la encontramos en Wikipedia o si la encontramos en un blog, un blogger, un youtuber o alguien así, o si la encontramos de pronto de un libro que ya tiene sus respectivos certificados y demás. Entonces, bueno, por ahí también podríamos ir depurando en ese sentido. Ustedes acá en la actividad, yo voy a terminar de explicarles la actividad aquí para que, para que vean que con lo que les expliqué ahora pueden hacer la actividad porque la primera parte es definiciones y eso lo encuentran en los libros y lo investigan con sus propias palabras, primero lo leen, con esto, escuchándose la conferencia esta y seguramente se les inspira ahí el tema de redactarlo. Tienen que redactarlo con sus palabras. ¿Sí? Nos hacen ese favor. No se vale copiar un pedacito de por allá y pegarlo acá porque si caemos en ese error hay riesgos de perder la nota totalmente, un 0. ¿Listo? Entonces, no caer en ese error. Lean allá el libro, lean el concepto que es la función de transferencia, vean cómo lo expliqué yo aquí más o menos y descríbanlo con sus propias palabras. La función de transferencia se trata de esto y de esto otro. A partir de ahí, obviamente siempre van a poner la referencia de dónde sacaron la información, porque a pesar de que uno hable con sus propias palabras, es bueno decir, bueno, yo esto lo estoy diciendo con mis palabras, pero me estoy basando en el profesor Ñeco, que es uno de los libros que leemos. Entonces, con ese tipo de citación vamos bien. Vamos a hacer el punto 3, el 2 no lo vamos a hacer por tiempo, el 3, que tiene que ver con hallar polos y ceros. Y si yo no les hablé que son polos y ceros, no se preocupen porque sí lo vimos y sí lo explicamos. Y los polos y ceros se tratan es simplemente de tomar una ecuación, por ejemplo esta, ¿sí? Los polos vienen siendo los valores que usa S, perdón, que puede asumir S, para que el denominador de cero.
Y eso ya saben que lo hacemos con ecuaciones cuadráticas. O sea, ¿qué valor da, sí? ¿Qué valor de S me permite que la ecuación dé 0 como resultado? El denominador. Ese se llama polo. ¿Quién es los ceros? Los ceros es cuáles son los valores de S en el numerador que hagan que ese numerador sea 0. Si hay una expresión que tiene S, obviamente, si la expresión no tiene S, entonces no existe ningún valor que haga que la función sea 0 en el numerador. Y ese caso particular es precisamente el del ejemplo. Arriba dice 1.000.000, entonces ya no dice S. S no puede asumir ningún valor para que eso sea 0. ¿Listo? Pero a lo mejor van a haber otros sistemas que sí tienen el respectivo valor de S y sí efectivamente van a encontrar ese 0. Eso se llaman raíces. Lo pueden encontrar con MATLAB también. Una Hola, hola. Sí. Por ejemplo, en MATLAB, el ejercicio 3.3, pondríamos en el numerador nun, por ejemplo, nun S más 2 y S menos 3. Ese es el ejercicio 3.3. Y en el denominador pondríamos S, como está acompañado, como es ese, ahí pondríamos 0, ¿cierto, profe? Después pondríamos 10 y después el 5, ¿no? En el den. Bueno, miren cómo vamos a hacer esta parte. Profe, bueno, ya un momentito, antes que se me olvide, les voy a recordar algo. Yo esto lo voy a subir a una lista de reproducción para que siempre la puedan acceder, la vean y estudien ahí. En el video anterior, que es como una réplica de esto, pero tiene otro ejemplo de pronto y algo así. Por allá me dediqué un buen rato a escribir unas funciones de MATLAB. Aquí ya no las voy a explicar porque ya las expliqué en el otro video. Entonces, aquí en este punto, si no lo vieron, váyanse al primer video, los que me estén viendo ya después de la grabación. En el primer video van a encontrar cómo se trabajan estos polos y estos ceros en MATLAB. Y antes de contestar la pregunta, otra pregunta para ver si contesto las dos al mismo tiempo. ¿Cuál es la otra pregunta? no, lo que le iba a decir al compañero era que realizara las operaciones que estaban tanto en numerador como en denominador y al momento de que la ejecutara ya, escribiera, lo factorizara y así le daba. Ok, hay dos formas de hacerla, exacto. Gracias ahí por ese aporte. Bueno, esto es un proceso inverso a la factorización, entonces vamos a desfactorizar, si existe la palabra, si no me perdona por el español. Pero aquí está una expresión factorizada, S más 2 y S menos 3. Llevemos eso, por un lado, eso lo podemos llevar a una expresión S cuadrado, etcétera, 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 ¿cierto? Como AS cuadrado más BS más C, ¿cierto? Eso lo podemos llevar a una expresión de ese estilo. Y utilizando el código de numerador con el vector, tal como lo expliqué en el video pasado, que aquí me detengo y le doy clic aquí al video pasado y ahí voy a ver cómo se hace eso en MATLAB. Eso es una forma de hacerlo. Lo mismo en el denominador. Cojo esta S y la distribuyo aquí dentro. Entonces eso me queda una expresión S a la 3 más 10S a la 2 más 5S. Y eso también lo escribo en el denominador y así creo la planta G3S. ¿Sí? Eso es una forma válida. También hay otra forma, yo creo que la tengo por acá copiada, ahora no me acuerdo. Y es el código comp. Creo que lo tengo por aquí, vamos a ver. Sí, aquí lo tengo. Por ejemplo, si yo tengo un numerador, control C, vamos a tenerlo aquí. Vamos a quitar esto un momentico. Vamos a suponer que tengo num. Voy a crear el numerador de la función, ¿cuál? La 3.3. Entonces el numerador dice que es S más 2 y S menos 3. Entonces yo creo la variable que se llama num igual, y miren este código, ¿sí? Este código es comp, como si fuera convolución, ¿cierto? Comp. Y entre paréntesis le voy a pasar los dos vectores que están en cada paréntesis. Entonces, el primer vector entre corchetes, seguido de una coma, y seguido del segundo vector. ¿Qué va entre corchetes? Las posiciones de los que acompañan a la S.
Entonces, en el primer corchete van dos elementos. Un elemento que acompaña a S y el otro elemento es independiente. El elemento que acompaña a la S es un 1 y el independiente es un 2. Entonces voy acá, un 1 que es el que acompaña a la S, espacio, un 2. Y voy de este otro lado, para el otro corchete, y me voy a la otra expresión, entonces S menos 3. Entonces el elemento que acompaña a esa otra S es un 1 y el independiente, perdón, es menos 3. Entonces aquí un 1 y aquí un menos 3. Si yo hago esto, este proceso, es como si el sistema me creara directamente eso que dice el compañero, como si el sistema ya como tal me haga la ecuación, haga la distribución. Entonces esto es, en sus posiciones esto sería S cuadrado menos S menos 6, que es como si nosotros tomáramos esta expresión y la distribuyéramos y hiciéramos la operación. ¿Cómo sería este entonces? Esta sería otra vez den, por ejemplo, igual vamos a hacer el denominador y escribo com. Siempre primero coloco entre paréntesis y después aquí coloco las dos expresiones. Entonces, una expresión es un vector que va entre corchetes, coma, y la otra expresión va también entre corchetes. Vamos a la primera expresión. La primera expresión, ¿quién es? Una S y ya, o sea, es una S y el término que acompaña a la S es un 1. Ahora, para que él no me tome eso como un 1, sino como una S, y esto lo van a ver con más detalle en el video anterior porque ya lo expliqué, es necesario colocar esa posición ahí de un 0. Porque en los vectores siempre va un término que acompaña a la S y un término independiente. ¿Sí? Entonces, si yo quiero solamente el término que acompaña a la S, entonces tengo que decir que el independiente es 0. Y así sucesivamente, si fuera cuadrático, una posición en S cuadrado, una en S y una independiente. Entonces aquí esto me simboliza simplemente una S. Si yo le colocara el 1 así a seca, a lo mejor no me entendería que fuera una S, sino un 1. Entonces tengo que colocar 1 y un término independiente que es 0, respetando esa posición. El otro lado tenemos una posición en S cuadrado, 1 en S y 5 independientes, perdón, 10 en S. Entonces, primero la posición en S cuadrado, 1. Segundo, la posición de S, 10, que es el quien acompaña a S. Y después un independiente que se llama así. ¿Listo? Y si yo hago com de eso, es como si MATLAB me resolviera toda la ecuación. Entonces quedaría S a la 3 más 10S a la 2 más 5S más 0, o sea, más 5S simplemente, ¿sí? Que fue lo que yo les dije que daba acá. Y yo puedo crear la planta. ¿Cómo se llama la planta? Se llama G3. Entonces yo digo, G3 es igual a TF, este es como el código para crear planta. Y entre paréntesis digo num, den. ¿Por qué? Porque ya declaré a num y ya declaré a den. Doy enter y viene la magia y ahí es donde MATLAB me regala la planta que está aquí. Listo, esas son las dos formas de hacerla. El compañero nos dijo que primero resolviéramos acá a lápiz y después colocáramos esto y es válido, o esta es la forma de hacerla directamente con MATLAB. Ahí tienen las dos opciones. Y el punto 4, pues nada, miren, el punto 4 es diagramas, entonces pasar esto para acá, mezclar esto con esto, mezclar esto con esto, y llegan a una expresión como, ¿qué es lo que queremos al final que ustedes lleguen? A este último cajoncito, es decir, que todo esto que está aquí se transforme en un solo cajón que tiene una sola ecuación. ¿Listo? Hasta ahí vamos a llegar y esos 3 puntos van a ser los que vamos a evaluar. Cada uno va a tener 7 puntos, eso suma 21, pero como ustedes van a hacer un informe
donde va a colocar la redacción de su respectivo introducción, portada, todo lo que necesitan, la descripción de la actividad, conclusiones, resultados, todo, un informe. Ese informe va a valer 4 puntos y ahí suman los 25. Voy a recordar algo que ya nos explicó el ingeniero Carlos Fajardo y que acordamos también con el ingeniero Fabián, y es que toda imagen que tomemos, que vayamos a presentar en ese informe de MATLAB, de este diagrama de bloque, lo que desarrollemos, por favor, háganlo en un pantallazo donde se vea la fecha, que se vea, pero que se vea clarito. No vaya a ser que copien la fecha y la pasan por WhatsApp y después de WhatsApp la devuelven a un documento Word porque ahí pierde calidad. No. Háganlo lo más claro posible, tomen la fecha, que se vea esto aquí y ahí toman el pantallazo y ese es el que presenta. Si no tiene esa fecha, entonces se le puede anular. Profe, disculpe. Listo, para que tengan eso. Profe. Sí, claro. Habla Héctor Avendaño, Santa Marta. Profe, no es el punto 1, 3 y 5 que él quiere resolver. 1, 3 y 4, perdón. 1, 3 y 4. No, en el foro dice 1, 3 y 5. Perdón, de No. pronto fue que me equivoqué. 1, 3 y 4, el 5 no. Lo que explica acá, ¿viste? Profe, pero en el foro aparece como si fuera el 5. Lo estaba... Sí, perdón. Sí, de pronto fue que cuando cliqué el 4 me equivoqué. Les pido disculpas aquí a todos los que hasta ahora están viendo. En la clase pasada dije 1, 3 y 4 y de pronto en el foro... Sí, no, yo también estuve en la clase pasada y me di cuenta, pero pensé que como estaba explicando y de pronto no va a explicar el otro punto. Pero bueno, entonces ya corrió entonces, pues ya estaba haciéndolo. Sí, Entonces, porfa, me dicen en qué foro está, en qué grupo estás y voy a ver si tenemos tiempo de corregir eso. Bueno, gracias. ¿En qué grupo estás? Tutor, buenas noches. No, lo que pasa es que en primera instancia, cuando usted envió el correo informando, sí dijo los números que dijo el compañero, ¿sí? Ya cuando se hizo la primera pues, conferencia, ya ahí ya se modificó que era hasta el 4. Pero de primera instancia siempre apareció 1, 3 y 5. Listo, listo. Muchas gracias por la información. Entonces, esperemos que, bueno, yo esto lo he enviado por todos lados, esta lista, en correos y todo, y ya aparece ya como el 1, 3 y 4, y de hecho la explicación que he hecho es del 1, 3 y 4. Entonces, agradezco ahí la divulgación entre los compañeros y algunos por ahí todavía ven que dice que es el 5, me colaboran y le dicen, no, es el 4, mira, el tutor corrigió acá y aquí está en el video la explicación de todo cómo se hacen los 3 puntos, ¿viste? Agradezco eso. Entonces, tutor, qué pena yo molestarlo. O sea que vamos a hacer nomás el 1, 3 y 4, ¿sí? Exacto, 1, 3 y 4. En cualquiera de los grupos siempre vamos a desarrollar solo esos 3 ejercicios, ¿sí? Exactamente. En esta primera actividad, 1, 3 y 4. ¿Ya? El resto de las actividades no va a ser necesario porque esto fue para estos 15 días en particular que se nos fueron muy rápido y no íbamos a alcanzar a explicar todo ese poco de temas, entonces 1, 3 y 4. Ah, bueno, señor. Entonces, me ayudan a replicarlo entre los compañeros, ¿no? El tutor se equivocó, es 1, 3 y 4. Entonces, ahí me colaboran con eso. Listo, entonces... ¿Será que no le puedo... Bien. ¿Será que no le puedo compartir pantalla? Porque sí, claro. Pero es que no veo, no encuentro dónde. No, déjame, yo dejo de compartir. Déjame, yo dejo de compartir y ya tú me compartes. Sí. Listo. Listo. Acá arriba en la... Bueno, no sé, a mí me sale así. Al lado del micrófono, ahí hay una flechita mirando hacia arriba. Eso es compartir.
Sí. Dale, inténtalo a ver. No, pero y me no- dicen solo los organizadores, profe, no me dejan. Solo Ah, los tengo que organizadores y darle paso. moderadores. Dale, ya intento enseguida. Bueno. Ok, estás como invitado. Mm. O sea que no te he hecho partícipe del... Aparece como solo los organizadores, profe. Ok, tendría yo que hacer los organizadores. Ahí sí me quedaba difícil. Déjame ver si te hago organizador aquí. Participante. Aquí debe haber. Gabriel Peña, enseguida. Vamos a buscarlo. Sí, señor. Listo, Gabriel. Ya te voy a dejar como... Aquí ya debes estar. Listo, ya debes estar listo. Ahí sí, ya me abrió. Ok. A ver si es esa. Ahí la está viendo, profe, la pantalla. Exacto. Ahí. Está en bloque. Profe, mire, ese es mi día, el 4, ¿no? Entonces, yo llegué y lo hice así, pasé para el lado derecho, lo que está en la izquierda, ¿sí? ¿Está mirando, profe? Sí, estamos mirando, sí. Listo. Ahí sumé ya, entonces esos dos me quedó A2 por K sobre 1, A1 más 2 por S, ¿sí? ¿Está bien? ¿O tengo Compañero, algún error? Es que ¿cuántos diagramas? Pero si pasó hacia la derecha la señal E, ¿dónde está un medio de esa misma caja que pasó? El inverso, el inverso. Al momento de pasarlo, tienes que tener en cuenta que tienes que colocar el inverso al retorno. Ujú. O sea, te estás no, es volando que un lo bloque. puse acá. ¿Dónde? Lo puse acá. Mire, en la tercera imagen. Acá abajo, donde tengo la flechita. ¿Ve? Yo sumo ahí, entonces me queda A2, por eso que estoy preguntando, A2 por K. El inverso de 1, A1 más A2 por S. No, pero es que el inverso que pones en el retorno se va a multiplicar con A1 sobre A1 más A2 por BS sobre BS más K. No con el de arriba, no con el numerador, por decirlo así. Vamos a la imagen entrecortado. anterior. Sí, Gabriel, vamos a la imagen anterior. Subo un momentito y ya revisamos esa parte. La primera imagen. Este es el original. Ese es el original. Bueno, Sí. tú lo que quieres Yo es paso pasar ese bloque a la derecha. A la Listo. derecha, exacto. Sí, así como dijo nuestro compañero Cristian. Entonces, cuando pasamos a la derecha, entonces tenemos que automáticamente en el retorno, antes del retorno acá abajo, tenemos que colocar otro bloque con el inverso de lo que acabas de pasar. Entonces, sí, recuerda la regla, ¿sí? Para ir Sí, profe, compensando. yo lo hice acá, ¿verdad? Yo lo hice acá, vean. Si Yo lo lo pasé hiciste en este abajo, a la derecha. Mire, y viene este, ¿sí? Entonces, yo lo sumo los dos, me queda A2 por K ahí está. sobre 1 de A más 1, A1 más A2 por S, ¿sí? Listo, ahí está entonces me quedó, multiplicando los dos bloques estos de dos arriba. bloques me quedaron, ¿cómo? Eso, Estos dos bloques me quedó uno solo, exacto. ¿sí? Entonces, si está bien así. El único inconveniente que estamos viendo es en los dos bloques de arriba están bien. Es los de abajo que no serían dos, sino pasarían a ser tres bloques. En la segunda imagen hay Aquí abajo pasaría. claro, ahí pasarían a ser tres bloques, porque serían los dos bloques que ya No, existían, profe, sí. ¿vale? No, Los dos porque bloques. es que yo pasé esto, ya lo hice, me quedó uno solo. Y esto de una vez también lo hice, me quedó uno solo. Ok, vamos a revisar eso. Vamos un momentico arriba. No siga, vamos un momentico arriba. Perdón ahí que te interrumpa, vamos un momentico arriba. O sea que ya está resuelto en dos bloques Yo lo el paso inverso.
Al pasarlo Si ya yo está paso, resuelto abajo. sí. Y entonces yo hago estos dos y estos dos de una vez y me queda así. O sea, Ok. oye, espere, profe. Espéreme un tantico, profe, que no sé qué pasó. Hice esos dos y me queda entonces arriba un bloque y abajo otro bloque. ¿Sí? Porque hice estos dos, que es este, y estos dos, que es este. ¿Sí? Listo. Ya falta algo más. Entonces ya, y este sería el último, pero estoy aquí en el último, para que me quede así, estoy equivocado en algo que no, o sea, no encuentro. Tengo que, o sea, estos dos, para que me quede uno solo. Pero entonces en este estoy equivocado porque es que no sé, se suman estos dos, los dos No, numeradores ahí y utilizamos los la dos última denominadores. regla. No, ahí utilizamos la última regla, que es, imagínate que coge el bloque de arriba y el bloque de arriba queda Sí. como numerador. Y después, abajo, O sea, todo esto, sí, todo el bloque todo de arriba es esto numerador. sobre esto y esto de acá abajo, ¿sí? Y no, todavía falta ya. La idea completa es, el bloque de arriba queda siendo el numerador de la expresión sobre, Sí, o sea, y pero en el ya le denominador vas digo, a profe, colocar. todo esto lo Bueno, vamos cojo, haciéndolo enseguida. Vamos haciéndolo enseguida. práctico diseño. Sí, Espérame colócate tantito, profe. ahí en la ecuación una Ay, fracción. pero ¿qué pasó? Una Sí, fracción de... eso iba a ser. Listo, espere diseño. Entonces me tocaría hacer dos fracciones. Exacto. Entonces, en la de arriba vas a colocar toda la cajita de Aquí, arriba. y voy a colocar todo esto, todo esto. Toda la caja de arriba. Lo coloco acá. Ay, ¿qué pasó? A ver. No, pero te voy a dar la idea. No te preocupes ahora si quieres, pero yo te voy a dar toda la idea, Y ¿oíste? esto me queda acá arriba y esto me queda acá en el denominador. No, así no es. Vamos a escribirlo con palabras, no te preocupes. Vamos a escribirlo con palabras y después tú copias y pegas y todo. Entonces arriba escribe en el cuadrito de arriba. O coloca bloque de arriba. Yo sé que lo vas a entender cuando lo vayas a hacer. Bloque de arriba. Coloca así, bloque de arriba. Tú sabes que cuando lo vayas a hacer, ya sabes que Bien. todo es bloque de arriba. Y abajo, en Y ese acá denominador, bloqueado. coloca 1, que allí ese es el tema, 1 más bloque de abajo por bloque de arriba. Pero también te digo, profe, que no me... En el Sí, o sea, denominador. 1, 1 exacto, más bloque de arriba por bloque de abajo. bloque de abajo. ¿Uno más qué, profe? Más bloque de arriba por bloque de abajo. Profe, disculpe. Sí. Ya, ahorita lo escribiste así. Cuando ya lo vayas a desarrollar, ya te vas a acordar que es así, ¿oíste? Con esa regla. Sí, señor. O sea, esto y ahí me queda así, no le hago nada más. No. Sí, hasta ahí llegas, hasta ahí está bien. Sí, sino que, ¿qué va a pasar? Que como quedan dos expresiones Porque no puedo muy hacer la ley grandes, de la oreja. tú, claro, empiezas a distribuir, a hacer ley de la oreja, a reducir, se van a cancelar S con S y tal y tal. Entonces ya ahí empiezas a jugar con esa carpintería de que ya eso es álgebra, eso es primaria, entonces ya ahí tú juegas ahí con el álgebra, ¿oíste? Ya, pero básicamente ahí termina el ejercicio y ya O de sea ahí que para... esto yo tengo que, Sí. o sea que yo tengo que multiplicar esto por lo del bloque de arriba, ¿no? Exacto. Ya. Listo. Por ahí alguien que también tenía una pregunta adicional. Bueno, ya puedes dejar de compartir. Listo, profe, gracias. Listo, Gabriel, con gusto. No sé si alguien iba a comentar algo acerca de lo que estaba diciendo Gabriel o ya dejamos de compartir su pantalla. Bueno, listo. Al parecer, hasta aquí todo claro, ¿cierto? Hasta aquí
estamos claros que vamos a hacer el punto 1, luego ¿sí? el 3 y luego el 4, que es este juego aquí con diagramitas de bloques y todo esto que como les dije, es álgebra y eso es chévere trabajarlo. ¿Listo? Entonces, para no alargarles este video, esta explicación del plano S sí se las quiero hacer con mucho detalle y me quiero gastar ahí, por decirlo así, de 15 a 20 minutos haciéndole incluso ejemplo, pero permítanme entonces hacerle, porque esto les va a servir mucho en la segunda actividad. Entonces un video aclarativo para su momento. Listo, en el momento ya vamos a dar esto quieto porque sé que se tienen que colocar a hacer su tarea hasta donde va y que a veces se puede volver un poquito extensa. Entonces esa parte entonces se las hago luego. Todavía estás compartiendo, Gabriel. Dale. ¿Todavía estoy compartiendo? Sí, dale ahí donde estaba la flecha, debe haber una X. Sí, ya. Listo, perfecto. Vamos a dejar la grabación aquí 1 minuto con 40 para no hacerla muy extensa. Eso que hicimos hoy más lo que hicimos el sábado anterior, creo que son 2 videos bastante ricos en preguntas y todo para que se guíen y compartan con sus compañeros y todos salgan de estas mismas dudas si las tienen y ojalá si hay alguna otra, pues por ahí en el foro las escriben. Mi recomendación con el manejo del foro es... ¿Sí, Gabriel? Es que me hicieron en el foro, me hicieron una retroalimentación donde me dice que el punto 3 tengo unos errores y lo he mirado, yo no sé, lo he revisado, es donde se halla pues los polos y los ceros, y no le encuentro el error, entonces no sé qué será, profe. Ah, bueno, escríbele al tutor. Entonces me falta hacerlo de MATLAB. Sí, ese es el punto de MATLAB. Escríbele al tutor que te, no sé, que te saque una cita. Usted se puede encontrar, nosotros atendemos a través de Skype. Y que te saquen una cita, saquen, por ejemplo, una media horita y se reúnen y ahí revisan a ver dónde está el error. A veces así es más fácil cuando, por ejemplo, son temas muy complejos, entonces no por el foro, sino así, encontrándose así en videollamada. Y eso es lo mismo que les quiero recomendar a mis estudiantes, que porfa lleven al foro preguntas concretas y si ustedes quieren compartir, por ejemplo, lo que van avanzando, pues eso que ustedes quieren compartir sirve entre ustedes mismos como grupo. Pero si tienen una duda puntual y quieren que yo se la resuelva, tienen que escribírmela. Tengo esta duda. Y no solamente voy avanzando así porque a lo mejor así es más complejo llegar a responder o a llegarles a ustedes con una buena asesoría. Entonces sí, nos ayuda mucho que nos digan la duda. Gabriel, te puedes, si quieres, corto la grabación aquí para no extender más el video. Ya creo que con esto vamos a terminar y si quieres te queda unos 5 minuticos y revisamos el punto tuyo. Listo, no profe, sé si, listo, sí, no sé si prefiera que lo revisemos así y que de pronto si alguien también tiene una duda parecida, también le quede grabada. Como tú decidas, ¿viste? No, profe, yo me quedo unos 5 minuticos, sí. Listo, muy bien. Entonces vamos a dejar el video hasta aquí y nada, si no, desearles muchos éxitos a todos. También gracias por el espacio que sacaron. Muchas gracias, tutor. Ingeniero Oscar, muchas gracias. Muchísimas gracias. Listo, compañero, que pasen buena noche. Gracias. Muchísimas gracias, profe.